Es la primera artista femenina de habla hispana que protagoniza la portada de esta revista musical, Alberto. Todo un hito en su carrera musical, Marc, unido también en la historia de la música española. Ahí tiene la portada, pero va acompañada de un artículo titulado «Cómo Rosalía se convirtió en la superestrella más intrépida del pop». El artículo elogia la capacidad de la española para resistir las presiones de la industria y también habla de sus habilidades camaleónicas y de esa visión valiente y profética de un mundo sin fronteras. Al grabar, dicen, uno de los álbumes más audaces de 2022. El reportaje puede leerse en la edición anglosajona, también en versión en español, y muestra el apoyo de la publicación, esta prestigiosa revista veterana, a la carrera de Rosalía. Dicen que solamente la superan Beyoncé y Taylor Swift. Vamos a escucharla un pelín y así terminamos. 2:23 de la tarde, aquí seguimos en Hablando Claro, ahora de la subida del salario mínimo, porque los expertos acaban de proponer actualizarlo en el año 2023, de los 1.000 euros actuales hasta una horquilla que va entre los 1.046 y 1.082 euros. Marc. Sí, Lourdes, vamos a repasarlo con este informe. Yolanda Díaz podrá convocar patronal y sindicatos para negociar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Tendrá que esforzarse para lograr un acuerdo tras las 4 últimas subidas impulsadas por el Gobierno. Vamos a repasar cómo ha evolucionado el sueldo mínimo. En 2018 el salario mínimo interprofesional era de 735 euros. En 2019 subió un 22%, situándose en los 900 euros, como están viendo, y desde entonces no ha parado de incrementarse. En 2020 se situó en los 950 euros y así permaneció hasta septiembre de 2021, que se fijó en los 965 euros al mes. Y ahí viene, el 1 de enero de este 2022 el salario mínimo interprofesional creció hasta los 1.000 euros al mes, lo están viendo aquí en la pantalla. Así como decimos, en España el salario mínimo interprofesional asciende a 1.000 euros al mes, dividido en 14 pagas anuales, alcanzando los 14.000 euros por trabajador. Ahora, la cuestión es saber si subirá, si será caso a la propuesta de los expertos y ver en qué cantidad se incrementará en el 2023. Vamos a hablar con Joaquín, él es vigilante de seguridad en Huesca y su salario apenas está unos euros por encima del sueldo mínimo interprofesional, de ese salario. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Exactamente, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuánto cobras exactamente? Pues mi salario actual es de 1.089 euros, aproximadamente, con la reducción de jefe y demás. 1.089 euros, entiendo que para ti, en fin, cualquier subida de ese salario mínimo interprofesional la ves con buenos ojos, claro. Evidentemente, yo que en casa trabajamos, yo y mi mujer, tenemos 2 hijos, llegamos a final de mes a duras penas. Esto te iba a preguntar, porque es verdad que la situación es complicada, con la subida de precios generalizada. Entiendo que has notado, ¿no?, que con el mismo sueldo, pues ahora puedes comprar menos, claro. Correcto. La cuestión es que hasta ir a un supermercado se está convirtiendo en algo de lujo, cuando debería ser un bien primario. Pero hablo de supermercado como hablo de encender la luz, el gas, ir a una gasolinera a echar combustible. O sea, esto se está disparatando de tal manera que o suben los sueldos, claro, como bien dices, o no sé yo dónde vamos a acabar. Joaquín, yo supongo que vais o estáis utilizando cada vez más la calculadora para llegar a final de mes. Y claro, yo te quería preguntar, en fin, con ese sueldo mínimo, en fin, si tenéis que hacer muchos equilibrios, si es posible llegar a final de mes o si tenéis que tirar de ayudas, por ejemplo, de familiares o de amigos. Joaquín. Pues sí, lamentablemente hay meses que... Bueno, mi padre está jubilado, ya sabéis también lo que cobra un jubilado hoy en día, pero afortunadamente me ayuda y los padres de mi mujer a ella también. Porque ya te digo, estamos trabajando los dos, gracias a Dios, estamos trabajando los dos, pero con los 2 sueldos, hoy en día, casi no llegamos a final de mes. Claro. O sea, yo no quiero pensar una familia que no tenga ingresos de una parte y que la otra, por ejemplo, esté cobrando el desempleo. Sí. Yo no sé a dónde vamos a llegar con
con esta subida de precios repito, bienes que tendrían que ser primarios en un país desarrollado como estamos. Sí. Joaquín, muchísimas gracias por atendernos en directo, gracias por relatarnos tu caso, porque además creo que es importante poner rostro a esas cifras para efectivamente hablar de estos temas. Gracias, Joaquín, desde Huesca. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Joaquín, muchos españoles llegan muy justos a final de mes. En este punto vamos a saludar, se une a nuestra mesa de debate Samantha Villar, compañera de Media Mañana de Radio Nacional de España. Bienvenida, Samantha. Bueno, todo sube, parece razonable que también tengan que subir los salarios. El salario mínimo, no sé qué os parece la propuesta de los expertos, esa subida. Pues es que realmente es muy necesaria, porque este caso que acabamos de conocer no es para nada aislado. Es que casi la mitad de los españoles dice que no llega a final de mes. Es verdad que es una situación muy delicada, porque esa inflación ha subido mucho, pero también la están sufriendo los empresarios. Es verdad que está provocada por una crisis energética, que no se puede decir que es que aquí alguien se ha enriquecido con esta subida de precios. Entonces, claro, tampoco quieres demonizar a nadie, pero si alguien tiene que hacer un esfuerzo, desde luego es la patronal. O sea, no podemos estar con la mitad de los españoles así. Yo creo que es importante, si vamos a hablar de economía, tener algún dato, ¿no?, encima de la mesa. Por ejemplo, el Banco de España, que no es un organismo sospechoso de filocomunismo, nos daba la noticia la semana pasada de que en lo que llevamos de año las empresas han aumentado sus beneficios 7 veces más de lo que han crecido los salarios. Lo cual conecto con algo que vimos al principio en otro de los tramos de este programa, donde veíamos que había economistas que empezaban a decir que lo que realmente estaba tirando en este momento más de la inflación no eran tanto los salarios, que se han contenido y mucho en España, sino los beneficios, que no se contienen y además crecen, ¿no? Por lo tanto, a mí no solo estoy de acuerdo con los expertos, sino que creo que hay que apostar por una subida bastante más contundente del salario mínimo interprofesional, si queremos realmente no llevarnos un susto con la demanda el año que viene. Ignacio. Bueno, expertos hay en todas direcciones. Yo no sería capaz de pronunciarme porque no conozco lo suficientemente bien el asunto. En principio, ¿quién se puede oponer a una subida de un salario tan bajo como el mínimo? Siempre que la subida, bueno, pues sea asumible por la economía, porque desde luego una medida antiinflacionaria no es. Pero yo lo que creo es que estas cosas tienen que ir en el marco de una política global, es decir, lo que se llama un pacto de rentas, de lo que se habla tanto en política, pero nadie se sienta al pacto de rentas. El pacto de la Moncloa fue un pacto de rentas, donde se vio esto, hay que hacer X sacrificios y a cambio está X compensaciones. Pero aquí estamos con que hoy uno quiere subir el salario mínimo, otro no. Otro día salen con la subida de las pensiones, otro día con la bajada de no sé qué, ahora te subvenciono la gasolina, ahora te lo quito. Entonces, claro, en España ya hay un pacto de rentas, los salarios apenas han subido un 3%, y los beneficios empresariales han subido un 21%. Bueno, enseguida seguimos hablando de esta propuesta de subida del salario mínimo. Nos vamos a ir a la calle porque con estos sueldos, escuchábamos a Joaquín, mileurista, es obligado a renunciar a cosas muy cotidianas, lujos gastronómicos, ir al dentista, una escapada. ¿Qué cosas haría usted si le subieran el sueldo? María Escolar, ¿qué dice la calle? Vamos a preguntarlo directamente a ellos qué harían si el jefe les subiera el sueldo de una forma normal, ¿eh? Tampoco estamos hablando de nada apoteósico. ¿Qué harías tú con ese dinero? A mí me gustaría comprarme un coche, poder moverme un poquito más, aceptar otros trabajitos o cualquier cosa. Bueno, es una buena opción. Más ideas por aquí. ¿Qué harías tú si tu jefe te subiera el sueldo? Pues probablemente invertiría en comprarme una vivienda o algo de negocio con el ladrillo, probablemente. Ah, mira, eso es una buena opción, porque tú me decías que tú ya ahorraste para comprarte un móvil. No. Sí, no lo volvería a hacer. No, me compré con un sueldo un móvil y me arrepentí profundamente. Porque esa es una de las que nos vamos mucho a los teléfonos móviles, que últimamente cada vez son más caros. ¿Qué harías tú con ese dinero? Yo pagaría la deuda que tengo y si me da, cambiaría un móvil también. Compraría un móvil nuevo. Ninguno, muchas gracias, ninguno cambiaríais vuestra alimentación ni nada así del día a día. No realmente. Pondría la calefacción con más tranquilidad, eso sí, sin hacer tantas cuentas y preocuparme, pero bueno, ahora no paso frío, pero voy controlando ahí cómo va la factura. Gracias. ¿Y vosotras cambiaríais vuestra alimentación? Yo creo que no.
Yo, gracias a Dios, vivo con mis padres, entonces, pues bueno, no tengo eso, el agua al cuello de momento. Que esa es la mejor alimentación, ¿no? No sé si es tu caso también. Yo probablemente no, yo vivo con mi pareja, pero probablemente sí que intentaría a lo mejor cambiar el tipo de aceite que se consume o cosas que son más baratas, más fáciles de llegar a llenar la cesta de la compra, pues subir un poquito la calidad, un poquito. Pues muy bien, nos ha salido muchas respuestas y yo tendría una lista muy larga. Lourdes, Marc, otro día os cuento yo qué haría. Bueno, pues ahí queda lo que dicen esas personas, lo que harían si ganaran un poquito más, porque lo cierto es que muchas familias van muy ajustadas y renuncian a cosas muy cotidianas. Me parece absolutamente obligado subir ese salario mínimo, aunque tenga efectos a lo mejor en algunos sitios contraproducentes, me parece obligado. Voy a contar una pequeñísima anécdota muy rápida. Yo ayer me quedé tirada con mi coche sin batería en medio del diluvio y solo pensar que me la cambiaron y que podía pagarlo, yo me ponía en la piel de si te pasa y no puedes pagar un cambio de batería y que hay gente que no lo puede hacer y vive con angustia. Cuando viene un imprevisto. Yo me ponía ayer en mitad del diluvio, pero sabía que en media hora, 40 minutos, entonces me parece absolutamente obligado. Paradojas bonitas que se producen en este entorno es que los trabajadores del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo es quien está apostando por una política de contención salarial, pues están amenazando con irse a la huelga porque solo les van a subir los salarios a unos señores y señoras que cobran en torno a los 90.000 de media, un 4,6%, y quieren un 10%. Pobrecito. Por lo tanto, ahora mismo se está llevando una negociación en el seno de una institución que va a ser muy importante, porque si ahí les suben los salarios el 10%, ¿con qué autoridad va a decirle el Banco Central Europeo al resto de asalariados que cobran en torno a los 1.000? Estamos hablando que estos señores cobran 90.000 al año. Que no se suban en el otro extremo de esos mileuristas de los que estábamos hablando. Celebremos una cosa. Algo hemos avanzado. Estamos hablando de la subida del salario mínimo interprofesional y ya no sale nadie a decir, no, que va a crear mucho desempleo. No, y mucho desempleo, va a crear mucho paro. Bueno, pues por lo menos lo hemos superado. Vamos a hablar de la nueva ley de familias. Llegó ayer, como saben, al Consejo de Ministros, pero una de las cuestiones que más ha trascendido, Marc, son las explicaciones de carácter personal que dio la ministra Yone Belarra. Sí, vamos a repasarlo. La ministra fue madre, lo recordarán, el pasado 21 de octubre y ha disfrutado de una baja maternal de 6 semanas. Un periodista le pregunta por ello, sobre esta aparente contradicción, y la ministra de Derechos contesta esto. Derechos sociales. Yo estoy en un permiso parcial, aunque obviamente me gustaría quizás disfrutar de mi permiso de otra manera, pero he disfrutado, digamos, de las 6 semanas primeras de permiso con algunas obligaciones que el cargo exige, y luego yo me gustaría preguntarme si esa pregunta se la harían a un ministro que fuera hombre, como ha ocurrido casos, ¿no? Mi compañero Alberto Garzón, creo que nunca se le hizo esta pregunta y creo que eso también requiere una reflexión. Minutos después, otra periodista le pregunta si cree que está dando buen ejemplo en materia de conciliación. Una vez más insistir en que creo que el escrutinio de la vida personal de las ministras con A no es igual que el de los ministros, y creo que eso también nos tiene que llevar a una reflexión como sociedad y a la necesidad de los avances que el feminismo está planteando en nuestro país. Dicho esto, mi hijo tiene también un padre con el que aspiramos a ejercer la corresponsabilidad, y yo creo que eso sin duda es un buen ejemplo. ¿Qué reflexión haces tú, Samantha? Bueno, la pobre se ve obligada a dar explicaciones. Tú no tienes que contar nada de tu vida privada, y además es que se da el caso, ya por favor, a ver si aprendemos los propios periodistas, pero también la sociedad, a no juzgar a las mujeres. Cada mujer tiene una opción personal y a cada opción ha sido juzgada. Soraya Sáenz de Santa María, Carolina Vescanza cuando entró con el bebé en el Congreso, ahora la ministra. Y es verdad que la pregunta de la conciliación, ¿cómo concilias?, solamente se le hace a las mujeres. Vamos a empezar a preguntarle a los hombres, ¿no? En una entrevista, ¿cómo concilia usted, señor ministro? Nunca lo preguntamos. Bueno, afortunadamente... Otra pregunta que me gustaría que hicieran a los hombres. ¿Está dispuesto a renunciar a su carrera para ser padre? Exactamente. Sí, sí. ¿Cómo contabiliza ser padre
padre, cómo compatibiliza, ser padre y su carrera profesional? Y otra pregunta que también me gustaría cuando rozan los 40 es, oye, ¿y usted no va a tener hijos? ¿Y por qué no va a tener hijos? Se le está pasando el arroz. Se le está pasando el arroz, no va a ser una persona completa. Es decir, hay unas Pero eso diferentes... está cambiando. Está cambiando. Está Despacito, cambiando. despacito. Yo creo que más despacito de lo que querríamos, que los sesgos todavía son tremendamente fuertes. Lo que hay que hacer cuando te lo preguntan es responder. Antes a lo mejor la gente se callaba, era responder y callarla. Responder con el estado emocional que tengas en ese momento. Hay veces que más alterado, otras veces más relajado. Pero volviendo a la rueda de prensa, la creo, respuesta de Yone Belarra. Yo sí creo que es precedente preguntarle a la ministra de Conciliación, el que está presentando una ley de conciliación, por la conciliación. Pero en este caso... Por su conciliación también. Preguntar, los periodistas pueden preguntar lo que quieran con educación. Pero es que está conciliando. Pero en este caso concreto, y sabéis que mi opinión sobre la gestión de Belarra no es precisamente positiva, estoy de acuerdo con ella. Es decir, es que es la ministra. Entonces la ministra puede perfectamente saltarse sus periodos de conciliación para estar al frente de su responsabilidad. Esto, por cierto, es una cosa que ella también debería predicar pedagógicamente, que luego cada uno interpreta la conciliación a su manera. Pero en este caso, hombre... Es importante recordar que es un derecho, no una obligación. Claro. Cada uno ejerce sus derechos como le parece. Eso es. Es un derecho y es un ejercicio de libertad. O sea, es un ejercicio de libertad. Tú puedes disfrutarlo su tiempo, puedes disfrutarlo más, puedes compartirlo con tu marido, con tu pareja. Te puedes pedir incluso una excedencia, que también sí te lo puedes permitir, porque dices, oye, quiero estar, pues mi primer hijo me lo perdí. Yo creo que es un ejercicio de libertad que tiene todo el derecho. Padres y madres tengan una baja e igual. Es decir, y os digo una cosa, yo tengo amigos que ahora pues están teniendo hijos y son los padres los que dicen... ¿Cómo me estaban privando a mí de esto? De mi derecho a estar con mi hijo. Es un lujo. Y las madres, ¿cómo antes lo hacían solas desde el minuto cero? Es decir, es que este avance es fundamental, la igualdad de las bajas de paternidad y de maternidad. Vale, nos vamos a ir a redacción porque hoy hemos sabido que Podemos e Izquierda Unida concurrirán juntos a las elecciones municipales y autonómicas en Madrid. Alberto. Eso es, Lourdes. La directiva de ambos partidos ha firmado ese acuerdo de confluencia que les mantendrá unidos en la campaña y en la precampaña hasta las próximas legislativas autonómicas del 28 de mayo. El número de la coalición está todavía abierto, pero podrían repetir la marca Unidas Podemos, y ambas listas van a estar encabezadas por los candidatos de Podemos, Alejandra Jacinto para la Asamblea y Roberto Sotomayor para el Ayuntamiento. Bien, la reforma del Código Penal ha centrado la sesión de control de este miércoles y Pedro Sánchez, que está en Bruselas, ha sido la ministra Margarita Robles quien ha protagonizado el cara a cara más tenso Usted es juez, usted tiene una especial responsabilidad, usted ha transigido con los indultos, con el CNI, con el sí es sí. ¿Está usted dispuesta a seguir en el cargo si el Grupo Parlamentario Socialista sigue adelante con estos cambios legislativos y se acaba beneficiando a los corruptos? Usted forma parte del grupo parlamentario que está bloqueando esa renovación. Por tanto, usted y su grupo están incumpliendo la ley y un mandato constitucional. La pregunta que usted me hace a mí, yo se la hago a usted. ¿Usted está satisfecho de estar ahí sentado incumpliendo la Constitución y la ley? ¿Usted lo está? Bueno, pues ese ha sido el momento, uno de los momentos más tensos en la sesión de control de hoy, a cuenta de la reforma y del bloqueo del CGPJ. Bueno, no se tenía ese bloqueo, pues evidentemente no es deseable, porque hay una Constitución y hay que cumplirla, pero lo que está pasando estos días, pues que se quiera mañana aprobar vía enmienda, se quiera modificar leyes tan importantes como la del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial. De hecho, el Partido Popular ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional que de manera cautelarísima se trate de impedir. El Tribunal Constitucional se va a reunir de manera urgente por el procedimiento, que es muy importante, porque en una democracia las formas también son muy importantes. Y luego tenemos una cosa encima de la mesa que a mí me parece gravísimo, y ya pasó, le pasó a la señora de Santa María, y ahora parece que a este gobierno ha salido el señor Junqueras, Oriol Junqueras, diciendo que están dispuestos y lo tienen completamente al detalle y medido a hacer un referéndum legal o ilegal. Vamos, legal quiero decir con consenso, con acuerdo o sin acuerdo. Me parece muy grave. Mañana el Pleno, en una sesión extraordinaria, aprobará esas reformas del Código Penal.
¿Esquerra pedirá, el siguiente paso será pedir el referéndum? Bueno, Esquerra legítimamente tiene todo el derecho a pedir dentro de la ley lo que quiera y a negociar políticamente lo que considere. Una cosa es lo que pida Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, ¿cómo no va a querer un referéndum? Esquerra Republicana, ¿cómo no va a querer la independencia? ¿Acaso es malo? No. El tema es que aquí, ahora mismo, no se está dando una legitimidad a un gobierno por los socios que tiene. Bueno, la reforma de la sedición y la malversación escuece en algunos sectores de las filas socialistas. Vamos a escuchar lo que decía, palabras muy duras, en términos muy duros, el presidente de Castilla-La Mancha. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Punto. Que no tiene vuelta, que esto es exactamente así. Por tanto, sí, es un momento duro que me duele especialmente como español y también como militante. Contundente y muy crítico con Sánchez, García Paje. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha evitado responder públicamente lo que piensa de las palabras de Paje. Mire, yo no voy a hablar de las conversaciones particulares que yo mantenga con los diferentes secretarios de las federaciones. Yo lo único que le puedo decir es que mi sentido de la lealtad y del respeto me impide dar públicamente mi opinión. La opinión del señor Paje es su opinión. Bien, quien ha expresado también su opinión crítica con Sánchez es el aragonés Javier Lambán. Malversar fondos públicos para financiar la comisión de un delito tan gravísimo como el que cometieron los independentistas catalanes, para financiar aquellos gravísimos hechos contra la Constitución, debería recibir un tratamiento penal incluso agravado respecto al que existía con anterioridad. Desde el Partido Popular animan a los diputados críticos del PSOE a votar en contra de las reformas del Código Penal. Lo que les animo a todos aquellos que se oponen a la deriva que está tomando Pedro Sánchez, voten en contra de la reforma del Código Penal en lo que afecta a derogar el delito de sedición, a abaratar la corrupción sin que tenga ningún tipo de coste. Ya no será delito y les animo a que mañana, con su voto, paren esto en esta Cámara, porque si ellos quieren, esto se puede parar. Antón. Bueno, el día que Lambán y Paje estén de acuerdo con algo de Pedro Sánchez, yo creo que habría que parar las rotativas, abrir los telediarios, llevarlo a las tertulias y nos quedaríamos todos que no sabríamos qué decir antes a la noticia, ¿no? Segundo, yo creo que alguien debe contarle a Paje y a Lambán que están defendiendo la reforma que hizo el Partido Popular en el año 2014, el delito de malversación, la reforma que hizo en solitario con informe en contra del Consejo General del Poder Judicial y contra la que su partido, el partido que dicen defender, el Partido Socialista Obrero Español, votó en contra en el Congreso de los Diputados. Eso es lo que están haciendo Lambán y Paje. Yo creo que esta vez siempre se ha dicho que estos son posicionamientos de cara a las elecciones y tal. Yo creo que esta vez hay verdadero mal de fondo en una parte del Partido Socialista. Y luego, hombre, todos conocemos las servidumbres de la política, pero a mí me causa cierta tristeza ver a una jurista como Margarita Robles defender, es verdad que sin mucha convicción, una reforma que todos los que estamos en esta mesa sabemos positivamente con la que no está de acuerdo con ella. No, y además a mí me parece lo que ha dicho el señor García Paje, es que lo que ha dicho, lo que está pasando es muy grave. Yo sí que coincido que es muy grave y él sabe que hay un antes y un después. O sea, él sabe que está diciendo lo que absolutamente piensa, sabe que se la está jugando, porque hemos visto también lo que pasó con Leguina, que se le echó del partido la semana pasada. Él sabe que se la está jugando y él ha dicho pues realmente lo que piensa, que estamos en un momento. Y además decías tú solo una cosa y termino muy rápido. Decías tú que hay derecho, que hay derecho a defender las cosas dentro de la Constitución. Pero ayer lo que dijo el señor Junqueras es que aunque no esté pactado, que van a llevar a cabo el referéndum para el que tienen censo, para el que tienen... Ya lo hicieron, Soraya. 30 segundos, a partir de ya. Referéndum ilegal, lo dice el señor Paje, al ser secretario general de una de las federaciones del Partido Socialista, él podría dar una instrucción a los diputados y diputadas de Castilla-La Mancha para que votaran en contra, ¿no?
Las listas no las hace él y lo sabes, pueden ser como mucho a medias. Pero escúchame, Y por eso... ¿él podría hacerlo o no podría hacerlo? Lo que pasa es que se quedaría desautorizado. Ya votaron Bueno, nos vamos de esta reforma que ahora defiende. Vale, nos vamos a ir a redacción para una última hora. El Tribunal Constitucional anuncia un pleno extraordinario y urgente para decidir si paraliza la reforma del Gobierno para renovar este órgano. Alberto. Lo ha anunciado su presidente, González Trevijano, que habla de ese pleno, como tú decías, extraordinario y también urgente para decidir si paraliza esa reforma del Gobierno. La decisión del tribunal llega después de que el PP pidiera que se paralizase el proceso legislativo en marcha para la renovación del Constitucional. Los populares solicitaron medidas cautelarísimas para frenar esa votación de mañana en el Congreso. Bueno, pues con esta última hora terminamos. Gracias a todos por su compañía. Gracias, queridos amigos y colaboradores. Y mañana más, Marc. Pues como siempre, a partir de las 11:30, ya lo saben, aquí en Hablando Claro les esperamos, no nos fallen. No fallen. Hasta luego. Adiós, hasta mañana.